Regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y ya están todos mis panelistas. Esto es una cosa increíble. Estos economistas eso es la changa maximina, como dicen, esto es una cosa seria. Aquí está el doctor Juan Villeta Trigo, bienvenido. Buenas noches, nosotros somos puntuales, eficientes. Si no damos el ejemplo, ¿cómo pretendemos que nos oigan? Buenas noches, saludos a estos dos ilustres jóvenes. Así es. Don Santos Negrón Díaz. Saludos, aquí estoy de pláceme por una razón muy sencilla. Hoy estuve casi hora y media en la silla del dentista en un proceso terrible que genialmente lo resolvió y aquí me siento hoy como liberado después de ese trance. Y está por aquí José Alameda Lozada, doctor, bienvenido. Saludos a ti, a Adaitza, los radio escucha y obviamente a mis compañeros de panel, Villeta y Santos Negro. Bueno, hoy es que es obligado que hay que hablar de la Junta de Control Fiscal y hay que hablar de Luma y de la situación de energía eléctrica, el back and forward de que están trabajando bien o que no están trabajando bien o que el contrato se renueva ahora y hay que evaluarlo si se renueva o no, o si hace falta que la Junta de Control Fiscal lo apruebe y mientras tanto los puertorriqueños siguen viendo, ¿verdad?, el alza porque dicen que bajó el petróleo, pero la gente no ve ese bajón en su tarifa de luz, ¿verdad?, en su bill. Así que comenzamos contigo, Juan Villeta Trigo. Mira, buenas noches. Santos, te fijas que la medicina y la salud van de la mano. Así es. Mira, Adaitza, los temas que tú traes son importantes, pero yo tengo, como siempre, la moneda tiene dos caras. Yo quiero traer dos que me parecen bien importantes. Tú siempre me traes algo en el menú. Espero que tengas algo en el menú hoy. Acuérdate que el menú tiene especiales del día. Exacto. Y eso lo hace más interesante, más gustoso. Vamos allá. Mira, uno, población. El censo, como hemos hablado aquí, y a mí me gusta usar el censo y lo sigo y lo estudio y me conocen y seguiré mirando lo que hace el censo. Mira lo que ha hecho. Anuncia que en vivienda y en la población de Puerto Rico ha habido cambios. Y esto es citado por ellos. Ellos dicen que en el censo del 20 se sobrecontó, es decir, hubo una alza que no es real en la población de 5.7%, es decir, 174,000 personas que no están en Puerto Rico, que no viven aquí. Uno, esto a la misma vez, fíjate cómo la cosa, y lo voy planteando para que lleguemos a una conclusión, dice que también en aquellas personas que tenían casa propia se sobrecontó en 8.6%. Quiere decir que hay casas que no están habitables, pero fíjate el tercer punto, estoy hablando de vivienda que a lo mejor lo hemos visto en la calle, pero no vemos el impacto. Dice el censo que ellos contaron de menos las casas vacantes en 5.8%. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay 10 casas, vamos a decir 100 casas vacantes, pues que ellos estimaron de menos, serían 106 casas. ¿Qué quiere decir eso? Tú pasas por San Juan, por Río Piedras, por donde vive Santos, en Mayagüez, hay muchas casas vacías. Y eso te refleja que hay pérdida de población. Y eso también acumula y apunta a lo que dicen ellos, que se ha sobreestimado la población. Mira, salió en la noticia los otros días, el miércoles o jueves, que en la prensa local decían que la población de Puerto Rico estaba en 3.2, ahora dicen que 3.1 millones. Población de Puerto Rico. Dice el demógrafo, experto de Puerto Rico, y lo cita el periódico, esto no es cifra que yo he calculado, que para el 2030, estamos hablando de 7 años, porque el 2022 al paso que va y nos lleva, ya agosto se fue, en el mes 8 nos quedan 4 meses. Así que prepárense para Navidad.
guarden chavito para Navidad. Que a ese ritmo, la población de Puerto Rico puede llegar a 2.7 millones. Un compañero que José Alameda lo conoce y Santo, José Oyola, me dijo, Juan, el verano pasado, no, la población ya está en 2.9, es que lo están estimando mal. Y yo pues me quedé callado porque yo sigo el censo y mira las noticias que salen. Eso te dice que el problema de población de Puerto Rico, y en adición a lo que hemos traído aquí, que la juventud, que no nacen más niños ni niñas y que hay más muertes, nos está creando un problema serio. Fíjate, en serio que yo te iba a preguntar de ese tema porque tú siempre, desde que empezaste aquí, me has hablado del censo y la importancia del censo. Y dale con el censo. Y resulta que cuando yo leí eso, que había 200 y pico de mil personas que habían contabilizado mal, entonces eso implica en todo, desde fondos de Medicare, fondos de transportación, fondos de lo que sea, que llegaron en ese último año, llegaron mal, o llegaron de menos, llegaron de más, o sea, un reguero. No, y con esta información, ¿qué va a hacer la agencia federal? Espérate, yo a Puerto Rico no le puedo dar tanto dinero porque allí no hay población. Yo tengo otras ciudades que tengo que atender. O sea, tengo que, ellos van a reaccionar. Entonces, claro. Eso es negativo para nosotros, porque fíjate que hoy sale la noticia que estamos pidiendo dispensas para poder gastar los fondos federales. Pero aparte de eso, antes de que pase a lo demás, quiero traer este punto rápido, porque me parece que volvemos a caer en las trampas de la politiquería partidista, pero no en el sentido de partido, sino de operación del sistema de gobierno. Anuncia a Pierluisi que va a crear la secretaria auxiliar de la gobernación para asuntos energéticos a nivel de la fortaleza. ¿Sabe lo que nos va a costar eso? Por lo menos de $500,000 a $1 millón, porque no es solamente el puesto, los secretarios, los recursos legales, los consultores que traigan, porque dice, fíjate cómo nos lo venden y la noticia dice, estará escrita a la oficina de la secretaria de la gobernación. Por un lado es bueno, por otro lado es malo, porque la secretaria de la gobernación le va a decir cállate o no digas esto o dilo otro. Segundo, dice, el gobernador precisó, y cito la noticia de prensa, que esto no es lo que escribí yo, lo escribieron de la fortaleza, lo enviaron a la prensa y la prensa lo publicó, que la Secretaría Auxiliar de Asuntos Energéticos servirá de enlace, óiganse esto, al amigo Alameda, me imagino que ya se le cayó el pelo, entre el gobierno, el negociado de energía, la Oficina Estatal de Política Pública Energética y los municipios. Y dice, el nuevo ente deberá asegurar que se continúe implementando de forma eficiente y segura la política pública de energía en Puerto Rico. Señores y señoras, seguimos gastando dinero que no tenemos. ¿Por qué no le exigimos a Luma, a Energía Eléctrica, a la autoridad, al negociado de energía, estos tres que hagan su trabajo de verdad? Otra agencia más, otro pase de batón, otro gasto más, cuando en Puerto Rico no tenemos dinero. Y ahí pasa. Vamos a ver qué nos dice José Alameda. Bueno, mira, dos puntos interesantes que ha traído Villeta, tremendo. Yo he estado trabajando en un foro que se llama el Departamento de Salud, porque uno de los highlights míos como economista, como perito, es los certificados de necesidad y conveniencia. Los certificados de necesidad y conveniencia son certificados que se dan a laboratorios clínicos, a CDT, hospitales, cuando el hospital va a expandir, cuando se va a mover un laboratorio clínico. Y una de las cosas que necesitamos que esté bien afinado es las estadísticas de población. Pero entonces, ahora que cuando yo leí esa noticia, dije, mi madre, ahora que yo estaba diciéndole en el caso de Yauco, mire, Yauco no bajó tanto la población como esperábamos. Ahora que yo puedo decir ahora. ¿Ves? Tienes que arreglar eso porque definitivamente sería como engañarlos, porque ahora se supo la información, antes no la tenía. Es que la decisión se dio ya. Por eso, anda, Marcinete. Y no es culpa mía, ¿ves? Porque esa es la data. Pues sin querer queriendo. Ay, bueno, lo segundo, porque mira, de hecho, tiene el problema de que si cambia la población total,
no sabemos cómo va a cambiar la población de los barrios de cada uno de los municipios. Todo. Ahora mismo estoy haciendo un trabajo para Lares, para uno que se llama, un barrio que se llama Callejones. Y yo tenía un marco de población de 4.400. Y ahora yo estoy diciendo, ¿será verdad esto? Entonces, todas estas decisiones, todos estos análisis que nosotros hacemos, tanto a favor como en contra, en ese foro del Departamento de Salud, el foro se llama SARAP, Secretaría Auxiliar para la Reglamentación y Administración de la Facilidad de Salud, ¿verdad? Todo eso te cambió y todas las decisiones en estos 2 años que se han hecho a favor o en contra, ¿dónde vamos a parar? Ya muchos me han llamado a decir, mira, a mí no me dieron el CDT o lo que fuera, vamos a reconocer de nuevo. Pues vamos, yo no tengo problema, deja que llegue la información nueva. Esto es un verdadero bacanal. Segundo, importante, señores, cada vez que se hace un censo se hace una redistribución electoral. Redistribución electoral significa que tú tienes en el mapa de Puerto Rico unos distritos senatoriales. Más o menos en la actualidad ellos, lo que leí en la prensa, están hablando de que cada distrito senatorial tiene que representar 171,000 personas. De hecho, el municipio de Las Marías... Y hay una reforma electoral ahora mismo sobre la mesa y ustedes hablando de esto. Sí, entonces estamos hablando de que el municipio de Las Marías, por ejemplo, en vez de estar en el distrito de Mayagüez, lo pasaron para Ponce. Wow. ¿Ves? Porque no hay población y tú tienes que tener un marco de representación similar en la población. Ahora que cambia este marco de la población, ¿qué va a pasar? Todo esto que se aprobó en la Asamblea Legislativa, tienen que darle para atrás y volver a hacerlo. ¿Ves? Así que todo esto nos lleva a la tortura que hemos estado diciendo nosotros, las estadísticas en Puerto Rico. Yo tenía siempre fe en el US Department of Commerce federal y en la división del censo, que eso y los datos, bueno, nosotros tuvimos una reunión y estuvo Villeta con las personas del censo y esos censos de manufactura. Entonces, teníamos alguna esperanza de que eso nos ayudara a seguir el norte, ¿verdad? En la toma de decisiones con esa estadística. Y esto es un balde de agua fría, pero de verdad, no es que decisiones que se tomaron, legislación que se hizo, todo esto quedó arcaico con esta toma de decisiones. ¿Cuánto se tarda en reorganizar? O sea, una vez ustedes reciben esta información, en poner al día muas áreas. O sea, no es tan fácil. Bueno, hay mucha industria ahí. Esto es años, esto no es fácil, porque ya los presupuestos federales hasta el 2020, digamos 27, ya están haciendo proyecciones y ya se han hecho proyecciones hasta el 30 a nivel federal. Y mira, yendo a lo de que estás diciendo sobre crear una oficina. Primero, esto es una legislación de histeria. Esto es por histeria, por la situación de Luma. Segundo, se gasta más dinero y no se resuelve el problema porque estás duplicando funciones que debe tener la negociadora estadística, el de energía, que debe tener la autoridad de las alianzas público-privadas, porque este individuo se va a convertir en un Lonely Ranger, ¿verdad? Exacto. En un vaquero solitario, Gene Autry, así las películas de vaqueros, que es el que viene a repartir el pan. Y regularmente, siempre yo lo he oído en muchos artículos, las compañías te tragan una oficina unipersonal y el tipo lo que va a decir es, sí, está bien, Luma está bien, es un yes man. Y eso obviamente no es lo que se quiere. Fiscalizar es una cosa diferente, tiene que tener funciones, tiene que tener misión, visión y tiene que estar no en la fortaleza, tiene que estar en la Autoridad de Energía Eléctrica o en la Autoridad de Alianza Público-Privada, porque la fortaleza te traga, porque es demasiado político. Oye, acabas de decir algo, tiene que tener autoridad para virar cualquier cosa si está mal. Dile, eso no sirve, pare eso.
Y presupuesto, porque tiene que tener agarre, tiene que tener personal. Tú no puedes ir a Ponce y decirle a Ponce y correr al otro día para Naguabo. Es como pasear, ir a pasear, que está todo bien. ¿Qué nos dice Santos Negrón Díaz? Sí, esto a mí me suena, como dicen los norteamericanos, a cambiarle los muebles al Titanic un poco antes de chocar con el iceberg. Ya chocaron con el iceberg. Yo veo las noticias todos los días por disciplina intelectual, ¿verdad? Porque es necesario, a pesar de que sé que no tienen la calidad que yo desearía. Para eso yo leo a primera hora el New York Times, el Wall Street Journal y los periódicos de más calidad mundial. Pero hoy la presencia de ese problema, esas señoras que viven en una égida, cómo la vida de ellas se ha perjudicado tan severamente desde condiciones de salud, calor e imposibilidad de mantener la tranquilidad por esta situación. Los comerciantes que hablan que han abierto negocios, han dejado sus trabajos para montar negocios con los cuales están empezando a operar, se sienten cómodos, están teniendo éxito y de momento tienen que cerrar 24, 48 horas, se le dañan los inventarios, se le pudre la comida. Todo es una catástrofe general. Yo digo, en un comentario yo dije que el contrato de Luma era la peor decisión de política pública que se había hecho en la historia de Puerto Rico. Y ahora voy a enmendarlo, porque voy a incluir la época de los taínos y los indios arcaicos, porque esto es un error de tal proporción que ya hasta el propio gobernador uno lo ve tan incómodo ante preguntas. Los funcionarios de Luma no pueden contestar nada. Las estadísticas señalan un empeoramiento de la situación. Entonces, ante esto, de momento, sacarse de la manga una oficina que va a supervisar, eso es un juego de palabras y un intento de aplacar y de simular la situación y de ganar tiempo, sabiendo que la crisis es inminente, eminente y poderosa en esta situación. Iba a comentar algo, que nosotros los economistas nos metemos en todo, y yo oyendo a Alameda hablando de los estudios de necesidad de conveniencia, yo me acuerdo de que yo trabajé en esos casos en varias situaciones. Entonces yo me acuerdo una polémica que yo tuve con PJ Santiago, uno de los más famosos en ese campo, que fue, estudió en USC igual que yo, que PJ decía, extraía de la población flotante los carros que pasaban frente al laboratorio. Entonces yo, un argumento que yo presenté, me lo saqué de la manga para tratar de refutar, porque PJ Santiago es un experto en eso. Yo le decía que cuando uno escoge un laboratorio, no va caminando y dice, va pasando frente a un negocio y dice, mira, hay un laboratorio, me voy a bajar para sacarme la sangre allí, porque los laboratorios, la gente los escoge por cuestiones de cálculo, de cuidado, de confianza. Credibilidad, no es como un hamburger, uno se lo come en cualquier sitio. Entonces, el árbitro recogió mi argumento y le restó parte de aquella acumulación de gente que PJ ponía. Los abogados, en estos casos, yo me acuerdo que se molestaban un poco porque los economistas no acostumbramos a pelear entre nosotros, sino que vamos a los foros con cordialidad y respeto y tratamos siempre de evitar humillar o sacar de, ¿verdad? Nosotros no peleamos, pero los abogados tienen otra cultura. Entonces, muchas veces los abogados me decían, pero tienes que ser más fuerte. Yo decía, no, yo con mi colega, yo lo respeto como él me respeta a mí. Los otros economistas tenemos otros estilos. Por eso ustedes ven que ustedes dicen los números hablan. Sí, exacto. Pero definitivamente esto es una crisis de proporciones enormes. Es lo que en inglés se dice issue management, el manejo de este asunto por parte de las personas de Fortaleza, parte de Luma. Ha sido catastrófico. Según es malo el servicio, así de malo ha sido la explicación y la justificación de las causas. Aquí hay factores mucho más profundos, mucho más complicados, y quién sabe de qué naturaleza para explicar esa falla continua, sistemática, la explosión de las estaciones, las pérdidas. Y Alameda, que es experto en eso, cuando se empieza a calcular el daño económico que ha causado esta situación, van a ser billones de dólares los que se han perdido, además de la agonía
innecesaria que está pasando la gente, y que una economía no puede avanzar sin una base de producción eléctrica continua, constante, eficiente, como se señala. Yo creo que la prensa ha sido extraordinaria, han denunciado la situación, han puesto el dedo en la llaga, como se dice, pero la acción tiene que ser pronta y contundente. Ya la comisionada residente tiró una línea bien dura, hizo como Pizarro, se trazó la raya en la arena. Y claramente lo dijo hoy, de manera que la situación ha cambiado en el sentido político, en el sentido económico. Pues vamos a una pausa y regresamos en breve aquí con el panel directo a la economía, con los amigos, el doctor Juan Villeta Trigo, el doctor José Alameda Lozada, Santos Negrón Díaz. Regresamos en breve. Esto es Directo al Punto. Y seguimos esta media hora con los economistas Juan Villeta Trigo, Santos Negrón Díaz, José Alameda Lozada, y vamos con el segundo turno de Villeta. Vamos contigo. Mira, volviendo a los temas que, pues me alegro que Santos y Alameda pues coincidimos y la verdad es que hay ciertas cosas que obviamente están allá afuera que hay que atenderlas. Mira, esto de las proyecciones usando a José de certificado de necesidades y conveniencia, lo que me trae a mi mente cuando él habló de esto es que tenemos que volver a ser más expertos en no ser expertos. Es decir, tenemos que volver a ¿qué? A crear escenarios, uno positivo, uno conservador y uno pesimista. Si la población empezamos a medir ya así que sabemos que hay una migración, podremos tomar decisiones más sensatas. No que la población en el 2000, las proyecciones eran, y yo tengo papeles por ahí, ¿verdad?, que los puedo enseñar, que íbamos a llegar a 3.7 millones. Imagínate, Santo defendiendo los bonos, no, la población va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer. Pero no, alguien tiene que haber dicho, no, espérate, y si en un momento se me va la gente, y si la gente no quiere tener hijos, si no hay más población, pues esto quiere decir que a nivel del gobierno central es vital que pensemos con escenarios, opciones. Tenemos que llevarle a la gente información que evalúe opciones. Si hago esto, ¿qué pasa? Si hago lo otro, ¿qué pasa? Eso se llama toma de decisiones racional. No que ahora sí, el Yauco va a crecer. Mira, esto de la población, las ramificaciones no se han visto, todavía se va a ver. Como apuntó José, el electoral, pero los fondos federales, por ejemplo, el recogido de basura, que ya veníamos alertando que al haber la pérdida de los municipios se tienen que unir para recoger basura, se tienen que unir para dar servicios esenciales. O sea, tiene que haber un cambio en la conducta porque esta realidad no va a permitir que Puerto Rico siga operando con y en fondos grandes, y perdona que te interrumpa, Villeta, lo que son los dragados, lo que es eso que dijiste, el recogido de basura y muchas otras áreas como salud y demás, educación, todo eso es una tabla y se dejan llevar por el censo y esto le cambió el juego a todo el mundo. Sí. Bueno, pero tú te imaginas ahora mismo. Las cárceles, esa es otra. Para todo eso. Fíjate ahora que empieza el año fiscal federal en octubre, ¿verdad? Que empieza. Toda esta información del censo nutre y revisa las proyecciones federales de desembolso de gasto. Porque fíjate que el censo le da al Congreso y le da a las entidades principales, el Tesoro y la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, los estimados de población y por ende los desembolsos. No nos olvidemos que el gobierno americano tiene un déficit y en la medida que hay más desembolso y no entran por el lado de ingresos porque tengo menos población, pues el déficit es mayor. Ahora, en Puerto Rico, yo quisiera aprovechar y traer esto, pero al dar información al puertorriqueño de a pie y a la puertorriqueña de bicicleta y de a pie. ¿Qué vamos a hacer? Miren, sí, la economía ha mejorado un poco, el empleo no ha bajado tanto, la bolsa de valores ha bajado y cerró a la baja un poco, pero eso no puede ser un espejismo que nos engañe. Tenemos que pensar
que, y ahora Henry Kissinger salió diciendo que hay una guerra con China y Rusia. ¿Sabes? El ambiente global mundial está muy volátil. Así que mi recomendación es al puertorriqueño, mira, vamos a empezar a pensar sensato, dejar de comer fuera del hogar para economizar. Segundo, vamos a hacer unos presupuestos realistas. Si yo trabajo viernes o no trabajo viernes, ¿cuánto tengo de ingresos? Tenemos que ser más racional. Tenemos las técnicas, están los programas de computadoras disponibles, hay consejería en diferentes entidades, las mismas universidades tienen. Tenemos que darle mantenimiento a las cosas, que no nos pase lo que está pasando en energía eléctrica. Parte del problema de energía eléctrica es que no se dio mantenimiento en un momento crítico y ahora está muy mala la maquinaria, todo. Otro consejo es, mira, vamos a ahorrar en comida. Vamos a usar lo que tenemos, no botar, usar lo que llaman en buen español leftovers, lo que sobró del otro día. Vamos a crear toda una serie de actitudes que nos ayuden, porque miren, se va el barquito de los fondos federales que pone que duren 5 años, o se sabrá si llegamos a los 5 años o es menos, pero tenemos una realidad que después de esos 4 años, 5, ¿cómo vamos a vivir? Va a haber la construcción que hay ahora, va a haber el empuje que hay ahora de permisología, va a haber el empuje de empleomanía. Todavía en Puerto Rico tenemos un problema que no tenemos población que trabaje, mano de obra. Entonces se ha planteado traer de afuera, pero las visas esas que han planteado de México y República Dominicana, especialmente en construcción, no viene la gente y se tarda. Entonces esta gente hay que darle dispensa, tienen que verificar la salud, que estén desde el punto de vista de salud, que no estén enfermos, no tengan enfermedades. Eso se hace siempre cuando la gente inmigra a un país o a otro. Ahora, más que eso, tenemos que aguantar el gasto de las tarjetas de crédito. Tú sabes lo que es que el 27% te cobran una financiera, un banco comercial por una tarjeta de crédito. Quiere decir que tú coges fiado $1, vas a terminar pagando 1.25 como poco. Eso no es negocio. Eso no es negocio. O sea, estás botando tu capital. Es decir, todos estos mecanismos, podría hablar, porque hay tantos que podemos atender y yo lo he discutido en otros foros y a través de los años. Lo que lleva es que el puertorriqueño y la puertorriqueña, ante esta realidad tan clara, tiene que tomar un paso adelante, positivo, y no es que seamos ilusos, es que tenemos que entender la realidad de Puerto Rico. Mira, la gasolina bajó a 3.98. Bueno, muy bien, pero no va a bajar a una peseta. Y eso es verano, que tuvimos una alza, ahora bajó, porque el mercado es así, sube y baja. Puede que vuelva y suba con el frío que viene. Entonces, hay una realidad bien preocupante que yo realmente lo siento de cerca. Los fuegos en España, en Francia, en Estados Unidos, todo el problema de la sequía y por otro lado en áreas particulares, el agua matando gente que se ahoga. O sea, ¿qué estamos viendo? Una volatilidad tal que si no hay un análisis ponderado, serio, inteligente, no de politiqueros y politiqueros, Puerto Rico no va a poder resolver porque si no tenemos, mira, las uvas no llegan de California no llegan productos. El ketchup, por poco lloro por los tomates para hacer el ketchup, que no había escasez. Bueno, hay tomate, yo compré unos tomates. Es que los que se usan para hacer el ketchup decía que había escasez un titular y yo, espérate, ¿qué es eso? Rápido lo busqué. A José Alameda y a Santos, yo les voy a decir que una de mis frustraciones es toda la cantidad de millones que dice que llegaron, que están aquí, que se pueden perder si no los acaban de gastar. Pero entonces uno mira para la izquierda, para la derecha, para atrás, para el frente y ves a otros países del mundo que enfrentaron guerras, enfrentaron situaciones críticas y se levantan de nuevo y sufren tifones y ponle Japón y ponle muchísimos otros. Olvídate, tú menciona cualquiera
y tú los has visto completamente destrozados y pasan 3, 4 años y de momento tú ves a esa gente otra vez, te vas al desierto que no tenían nada más que arena y de momento tú ves esos edificios, qué sé yo. Entonces aquí entran millones y tú ves las carreteras igual, todo igual y tú dices, y sigue el robo y sigue el saqueo y sigue el desorden y nadie es responsable, no pasa nada, uno que otro que asume la responsabilidad y casi siempre acusan a la gente del gobierno, pero al que le dio la mordida, el que cogió, el que le dio los chavos para conseguir sus contratos y estar guisando con azules y rojos, que son los que han estado en el poder. No estoy diciendo que los verdes no lo vayan a hacer cuando lleguen al poder. Yo con eso estoy clara. Pero por lo menos los dos que han estado en el poder, hay gente que le da dinero a los dos para disfrutar ganancias con los azules y los rojos y siempre están de pie. Pero tú ves por donde quiera, vete, Arecibo es un pueblo fantasma. Te vas por ahí a cualquiera de los pueblos, al casco urbano, parecen pueblos fantasmas. ¿Qué ustedes me dicen de eso? Porque realmente, ¿dónde están esos chavos? ¿Qué es lo que pasa? Yo no entiendo. José, mira a ver, José. Alameda sabe Él los tiene guardados en Mayagüez. Debe ser. Intento guardarlos, pero mira, no te dejan. Hay 4 áreas que son importantes, que yo lo oía los otros días. La educación de un país. La educación de un país tiene que estar refinada, no tan solo que en los salones, que si están limpios, que eso es importante, la infraestructura. Y necesitamos entonces también un currículo importante de productividad, de una dirección de un país, ¿verdad? De una nación, como es Puerto Rico. Para mí, Puerto Rico es una nación latinoamericana. Bueno, somos una nación, el país es Estados Unidos, pero está bien, eso lo dejamos para otro día. Eso es un invasor. Muchas gracias. Pero este es el otro foro. Aquí estamos hablando para otro día. Déjalo. También, pero ese es mi opinión. Hoy es viernes. Sí, acuérdate. Tanto que le decían a los de Stenby, habla español. Bueno, yo no le voy a decir pay, pero dale, viene. Te escucho. Puerto Rico es una nación. Puerto Rico en la luna. Bueno, entonces tú tienes la educación, una dirección. Segundo, un sistema de salud eficiente, hospitales, técnicos, todo eso, un sistema de trauma en Puerto Rico, ¿verdad? Que funcione. Tercero, la seguridad pública en el ambiente, en las carreteras, en la criminalidad. Y cuarto, como un derecho humano, la energía. Esos 4 elementos son vitales. Los demás también son importantes. Pero para mí, tú tienes que tener esos 4 componentes sólidos para tener un país que se dignifique, que se respete. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos 2 países, y cuando tú hablabas, yo vi a Colombia, por ejemplo, que tuvo guerrilla, y ahora tú tienes un presidente colombiano que fue un exguerrillero, que tiene una vicepresidenta que viene de unos grupos minoritarios negros. Sí. Tienes El Salvador. El Salvador también tuvo guerrilla. Hubo qué sé yo cuántas muertes. Mi compadre salvadoreño, Carlos Rivera Galindo, que tú lo conoces. Los ha metido presos a todos y lleva qué sé yo cuántos días sin un asesinato. Bukele. Sí, bueno, Bukele. Entonces, Bukele no representa a ninguno de los 2 partidos tradicionales. Crearon un partido. Entonces tú también tienes a Japón, Bahamas, mire señores, Bahamas lo limpió hace 2 o 3 años atrás, un gran huracán, y Bahamas volvió a levantarse. En Japón, porque Japón es bastante grande, tú has tenido áreas de terremotos que han devastado a muchas áreas en Japón, pero se levantan. ¿Por qué? Porque hay una cultura diferente de no hacer, de política. Y tsunami en Tailandia, una cosa devastadora. Sí, nosotros tenemos ellos tienen una cultura de ayuda. Vamos a meter mano. Aquí la cultura es... Alameda, todavía hay gente con toldos azules. ¿Por qué en esos países se pueden levantar y nosotros no? Mírate. Con todos los fondos federales que llegan. Sí, pero lo que te estoy diciendo es que, por ejemplo, para repartir las ayudas de los huracanes, había que esperar que llegara el político del área para que ella repartiera. Hombre, reparta eso si la gente lo que necesita, la botella de agua y el plato de comida.
porque tenemos que esperar que llegue la Juana Peña de allá para que ella presente así las cosas. Eso es lo que yo digo, que aquí nos ha encapsulado, nos ha metido como si fuera una cápsula y no podemos salir de ahí. La cultura de hacer la política y educación está metida en la estructura. Tú tienes el presupuesto de educación en el 2020 era 2 billones, aumentó a 5 billones teniendo menos estudiantes. Y no podemos tener unas escuelas que tengan. Mira, en la Gautier Benítez de aquí, de Mayagüez, todavía no da clase porque no tienen agua, no tienen luz, no tienen inventario de comida, el comedor escolar. Vamos, ¿qué es esto? Mira, es que yo los oigo a ellos y yo, la mente le sigue dando vuelta a uno. Cuando uno viaja o cuando uno busca información y se pone a leer, qué bonitas son esas universidades o esas escuelas en las high school y las escuelas elementales en un montón de ciudades. Entonces nosotros tenemos unas escuelas públicas que ni patio tienen, ni un árbol para que los muchachos se sienten debajo de la vegetación a ver si aprenden a amar la naturaleza, otras cosas. O sea, nosotros estamos creando personas en cajitas de fósforo y estrictamente estar pegados a la tablet y al teléfono, no hablan entre sí, no comparten entre sí, y ahora con lo del COVID y las dichosas mascarillas y todo eso, mira, la gente ya, yo no veo, o sea, no es que sea negativa, es que necesitamos tratar de pensar en eso y ver cómo nos vamos a reenfocar. Y hay otras personas, inclusive por la educación, que el miedo que tienen a que le estén influenciando a los hijos en otras cosas, los están trabajando en sus hogares. Y yo hace poco hablé con una nena que tenía 8 años que me decía que ya no sabía leer ni escribir y le están dando clases en el hogar. Así que hay que tener mucho cuidado. Sí es bueno que los tengas en el hogar si tú estás preparado para darle matemática, español, inglés. Pero si tú solamente los tienes en la casa jugando y protegiéndolos y no les estás dando lo que debe ser cuando vaya más adelante a la universidad y demás, va a ser bulleado el nene, el famoso bullying, porque no va a poder hacer lo que está diciendo Alameda. Un buen estudio te saca al muchacho de cualquier atolladero o a la muchacha. Claro, es que el sistema educativo, estos 4 elementos que yo, para resumir, son fundamentales para un país. Si tú logras mejorar estas 4 funciones, olvídate, el país, no hay gobernador que pegue las elecciones si tiene estos 4 elementos que están ahí. Santos Negrandía. Sí, verdaderamente, si fuéramos a ser rigurosos, Puerto Rico necesita un proceso de reconstrucción social, política y económica. No es, como no podemos hacer ese proyecto histórico de esas dimensiones, como lo han hecho otros países, lo hizo Estonia, por ejemplo, y se convirtió en un país avanzado, competitivo. Ningún país de América Latina tiene la clasificación que tiene Estonia en materia de competitividad mundial. Y Estonia era un miserable país socialista arruinado, completamente desmantelado y sin esperanza alguna de acción. No tenía recursos externos de nadie. Y con la voluntad, el trabajo, la organización, la disciplina, el apoyo de la Comunidad Europea, una serie de factores que hicieron combinar, aunque ustedes no lo crean, ahora Noruega aparece como un país extraordinariamente avanzado, quizás el más avanzado del mundo. Pues Noruega, en una época se iban los noruegos a Suecia porque no tenían empleo y estaban en una situación económica grave. Noruega salió de su situación con el petróleo y con una buena administración de los recursos. No es cuestión de dinero, es cuestión de organización, de pensamiento estratégico y de disciplina colectiva. Nosotros tal vez no podamos hacer esa reconstrucción porque tenemos tantas contradicciones, tantas polaridades, y por un lado los norteamericanos, por otro lado nosotros, por otro lado los partidos, las uniones. Tenemos demasiadas intereses en conflicto difíciles de conciliar. Por lo menos debemos concentrarnos en incentivar a la juventud, en darle apoyo a esos comerciantes que aparecen en la televisión diciéndole: yo monté mi negocio, mire, yo tengo todo aquí preparado y no tengo luz. Esa es la gente que hay que apoyar. Esos muchachos ganaderos, esos muchachos agricultores que se han tirado al campo a cultivar café, a frutos menores y están pensando en exportar. Esos negocios pequeños de la gente que dice: yo me cansé de trabajar para otro, yo quiero montar lo mío. Esa es la gente que hay que apoyar porque esos son los que representan el cambio en la organización. Los bancos, el gobierno, tienen que concentrarse en apoyar lo positivo. Ya que no podemos mantenerlo todo, por lo menos vamos a
arreglar las vitrinas rotas, algo que empiece desde la base y gradualmente crezca. Y entonces, evidentemente, para el futuro hay que traer conciliación, hay que traer diálogo nacional en el sentido del país completo, o estatal, como se quiera poner, o diálogo boricua, como se le quiera llamar. Nosotros tenemos que sentarnos a discutir el futuro de este país y poner a los religiosos, y poner a los obreros, y a los agricultores, y a los caficultores, a quien sea, hablar y buscar unos consensos fundamentales de acción, en vez de estar tirando la mano y hablando de que si conseguimos tantos millones y tantos millones y tantos millones, vamos a nosotros los puertorriqueños a tratar, porque ese dinero que viene también lo tenemos que saber administrar y administrarlo responsablemente, rindiendo cuentas, manteniendo estado de situación claro, rindiendo una visión de buena administración y de buena voluntad. Eso lo tienen que generar la legislatura, el gobernador, los alcaldes. Este país tiene que adoptar una disciplina colectiva importante, porque ya lo que estamos viendo no es un problema cíclico, lo que estamos viendo es un colapso, un deterioro sistemático. La matanza en las calles es brutal. La desmoralización, las violaciones de niños, el abuso contra las mujeres. Esto se ha convertido en una verdadera caricatura, pero grotesca, de lo que es un país. Y nosotros, de lo que no éramos en Puerto Rico. Mira, otra cosa. En Puerto Rico. Yo el otro día pensaba en Te iba a preguntar algo. Los economistas, los planificadores y los arquitectos siempre se quejan de que no cuentan con ellos. Y yo pienso que, por ejemplo, en los cascos urbanos, si construyeran áreas para que las personas mayores estuvieran en walking distance, todo lo que necesitan, y a la misma vez los estudiantes universitarios pudieran convivir y demás. Mucha gente que no tiene dinero para un carro o que no hay una transportación como en otros lugares, trenes y demás, podrían estar conviviendo, disfrutando, y los comercios no estarían perdiéndose. Muchos de ellos están metidos en unos moles que, como es una tienda pequeña que no vende tanta cosa, no, nadie va. Las panaderías son sitios que estarían muy bien ubicados en estos lugares, y yo no sé, yo paso no, por yo por ejemplo creo, ¿por qué el gobernador no tiene un consejo de asesores económicos y se puede buscar en 3 organizaciones, los analistas financieros, los contadores públicos autorizados y nosotros los economistas, formar un equipo de trabajo que podemos ir gratuitamente, ayudar, apoyar, pero tiene que haber el oído, tiene que haber la conciencia y la consulta de buena voluntad para que nosotros podamos aportar. Pero si a nosotros nos ignoran o hacen algo peor, nos contratan para justificar los disparates que hacen. Y aquí hay gente de todos esos grupos que yo digo que están dispuestos a ir allí a firmar lo que sea con tal de ganarse el dinero y olvidarse del interés de este país. Tiene que haber gente que vaya a decir la verdad, las cosas concretas, las cosas duras que hay que decir, y no simplemente a hacerle de soldados de buena fortuna al gobierno. Esa gente que hace eso le hacen daño a nuestra profesión y a las profesiones respectivas que hay disponibles en Puerto Rico. Y eso es un mal bien de fondo en Puerto Rico, que haya lo que Martí llamaba los talentos útiles. Martí decía, no hay espectáculo más triste que el de los talentos útiles, porque son gente que se presta para justificar la barbarie que está ocurriendo. Siguiendo esa línea de Santos, fíjate a lo que estamos llegando, a qué conclusión. Estamos llegando a la conclusión que el que quiera gobernar y piense que lo que va a hacer le va a traer la reelección, está destinado a fracasar. Tú tienes que gobernar tomando medidas como apunta Santos y José, y como te hemos dicho, que sea antipática. Yo no voy a pensar que me reelijan. Me reeligen si he hecho bien trabajo. Tú sabes lo que es, que hay que ir a la historia para la gente entender cómo la politiquería. Cuando llegó Rosselló, él trajo cambio en su primera administración. Se redujo en la empleomanía de gobierno, las batatas. En la vuelta, ¿qué pasó? Se volvió a subir. Así que la reelección viene porque yo voy a permitir lo que dije que no iba a hacer. O sea, es decir, no podemos seguir pensando
Sobreconfiando. Yo voy a reelección porque yo voy a hacer obra. Ese es el punto. Yo voy a hacer la obra que Puerto Rico necesita y no me importa si me eligen o no me eligen, pero la tengo que aprobar ahora. Muchachos, desde el primer día están tomando decisiones pensando en la reelección. Orientadas a eso. Mientras tú estés pensando en tu beneficio propio, no de Puerto Rico, no vamos a mejorar. Alameda, y mientras Alameda no nos traiga los mojitos, tiene un problema en este programa. No, así que yo tiene una deuda que va a hacer él. Ganando intereses. Y el brazo gitano. Pero es que tienen que ir para Mayagüez ustedes. Voy a bajar a verte. Dios te cuide. Tenemos que ponernos de acuerdo. Eso es así, tenemos que bajar y vernos todos. Bueno, bajar o subir, yo no sé cuál de las dos, bajar a San Juan o subir a Mayagüez. Mira, déjame decirte. Pero es que nos van a sacar del aire. Dame un break. Un punto importante aquí. Fíjate como lo que dices, Villeta, es correcto. Fíjate el caso de Wanda Vázquez. Entra, ¿verdad?, en una situación que todo el mundo sabe, y le preguntan, no, yo no voy a aspirar a ningún cargo público, pues yo vengo aquí por 3 años, pues yo vengo de justicia, fui fiscal. Tan pronto se sentó en la silla. Parece que esa silla tiene como una corriente para que le sube a la gente para arriba. Y dice, oye, un picorcito y con melao, ¿verdad? Oye, pero qué bueno. Te cogen el gusto rápido. Entonces enseguida. La poderosa. Alameda Lozada. En radio. Buenas noches, buen fin de semana. No, espérate, dame. AM y FM. Alameda Lozada, Juan Villeta Trigo y Santos Negrón-Díaz, porque estamos conectados por Facebook Live. Gracias a todos por su sintonía y obviamente ahora me despido. Seguimos trabajando por Puerto Rico. Tranquilo. Así, Dios me los cuide. Adiós. Buenas noches.